Excelente información, muchísimas gracias Scarlett. Nosotros seguimos con más en el segmento de nutrición y bueno, qué mejor manera que después de la Semana Santa de darnos un buen gusto, porque estoy segura que muchos la pasaron bien, iniciar con el pie derecho con nuestra dieta. La doctora Paula Andrea Arce de Chamorro está con nosotros para brindarnos consejos y vamos a hablar el día de hoy de los beneficios de los vegetales. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Después de estas vacaciones con mucho ánimo de venir a compartir con ustedes siempre aquellos mensajitos que nos pueden servir para estar más sanos y para podernos nutrir muchísimo mejor. Así es, los beneficios de los vegetales creo yo son infaltables al momento de iniciar una dieta o de querer iniciar una vida un poco más saludable. Hablemos un poco de esto. Fíjate que escogí hablar un poco de los vegetales, Valeria, porque la gente te manifiesta muchísima inquietud acerca de no saben cómo prepararlos, se aburren fácilmente con la forma de comer, las mamás batallan con los niños porque no les encanta el sabor, entonces siempre se te quejan de que mi hijo no come vegetales, no come ensaladas, y por eso es importante que nosotros rescatemos cuáles son los beneficios de estos vegetales para que nos mentalicemos a comenzar a aprender y a desarrollar el arte, no solamente de prepararlos, sino de hallarles el gusto, de manera que nos podamos beneficiar totalmente de todos los nutrientes que ellos nos aportan. Esto, bueno, como usted decía, los niños no les encanta, ¿no?, el sabor a vegetales, incluso a los adultos también ocurre esto. ¿Cómo puede ser una manera de preparación de los mismos para que podamos sentirles un sabor un poco más agradable? Fíjate que con los vegetales ocurre algo que es bien importante, Valeria, y es que los vegetales son alimentos con una textura bastante particular, un tanto insípidos. Hay algunos que son muy blandos, otros que son de una textura más dura y más gruesa, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que independientemente de esto, por nuestra salud tenemos que tratar de desarrollar la capacidad de saber cómo los vamos a preparar y de esta forma no solamente incurrir en la forma tradicional de prepararlos, que es meterlos en una porra llena de agua con sal, sino ver de qué manera vamos a intensificar su sabor, y por eso un poco más adelante vamos a ver que los podemos utilizar al vapor, a la plancha o en guisos. Vamos a dar algunos tips para saber cómo los pueden preparar de forma sana. Las calorías por vegetales, eso para mí es muy importante. Sabemos de que bueno, las ensaladas y los vegetales en sí son muy sanos y son platillos bajos en grasa y bajos en calorías, pero nos traía una tablita con información sobre esto. Es que fíjate que dentro de los beneficios que podemos encontrar de los vegetales son muchísimos. Primero, recordemos que los vegetales nos aportan gran cantidad de minerales, de vitaminas, de antioxidantes y de oligoelementos que definitivamente son necesarios para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Aquí tú mencionabas acerca de las calorías. Los vegetales tienen la ventaja de que tienen una muy poca cantidad de calorías. Si nosotros observamos, por ejemplo, una taza de lechuga tiene alrededor de 7 calorías, una taza de repollo picadito tiene 18 calorías, una taza de apio tiene 19 calorías, la remolacha, que es un poco más dulce, una taza tiene 70 calorías, pero con todo y todo las calorías que aportan los vegetales son pocas. Una taza de zanahoria tiene 35, una taza de chayote tiene 39, y la gente dirá, pero 35, 39, ¿qué tanto es? Más o menos hagamos el cálculo que una media taza de arroz o un pedacito de carne, como de la palma de la mano, constituye casi 150, 160 calorías. Entonces, si tú ves, los vegetales tienen la potencialidad de que con un volumen grande, porque estamos hablando que unas 2 tazas, que es abundante, no alcanzamos a sobrepasar las 100 calorías, así que en cuestión de utilizar estos alimentos en dietas para bajar de peso o para tratar de balancear un poco mejor las calorías de nuestra dieta, es muy útil. El otro beneficio que tenemos con los vegetales es que tienen gran cantidad de fibra, y esta fibra ayuda para que nuestro intestino funcione adecuadamente, y de esta manera también, al incluir nosotros esta fibra en nuestro sistema digestivo, también se altera la absorción de el colesterol, los triglicéridos, el azúcar. Entonces los vegetales son una fuente muy importante de alimentos para la salud de nuestro corazón. Finalmente, creo que hay un punto que es bien importante, y es saber que los vegetales nos dan saciedad. Cuando nosotros comemos con vegetales y con ensaladas nos sentimos mucho más satisfechos, y recordemos que mantener la proporción y la cantidad adecuada de vegetales es lo ideal, y ya en algún momento hemos hablado de que estos alimentos tienen que ocupar alrededor del 50% de nuestro plato, o sea, la mitad de nuestro plato debe estar
ocupado por vegetales y por ensalada. De esta manera, cuando nosotros los incluimos, pues entonces ya no va a haber tanto arroz, tanto gallo pinto, tanto bastimento, sino que nuestro plato va a estar mucho más balanceado. Una parte para la proteína, que es el huevo, el queso, el pollo y la carne, una parte para el carbohidrato, pero una gran parte, casi la mitad del plato, debe estar ocupado por los vegetales y por las ensaladas. ¿Cuánto para una persona tal vez que no? Porque, por ejemplo, a mí me encantan los vegetales y yo le siento un buen sabor, ¿no? Pero para las personas que no están acostumbradas a comer vegetales o que nunca lo han consumido, que no les gustan, ¿en cuánto tiempo el paladar se puede acostumbrar a este sabor? Fíjate que este es un dato bien importante porque con todo esto de la nutrición saludable y la alimentación saludable, hay personas que han estudiado cuánto se demora nuestro cerebro y nuestro sentido del gusto para acostumbrarse al sabor de un vegetal o de las ensaladas, y resulta que debes de poderlo haber saboreado por lo menos unas 10 a 15 veces. Así que quienes no son muy amigos de los vegetales y las ensaladas tienen el reto de probar un vegetal 10 a 15 veces de una forma diferente y preparado de diferente forma, porque tal vez nos gustan más duritos o tal vez nos gustan más blandos, pero saber que no es una tarea fácil, pero es una lucha que hay que darla. Y aquí viene lo importante que tú me estabas preguntando inicialmente. ¿Cómo los podemos preparar? Recordemos que los vegetales y las ensaladas mantienen, entre más crudos y más naturales estén, la cantidad de nutrientes que tienen es mayor. Entonces por eso se recomienda conseguir de aquellas canastillitas que venden o de las vaporeras, de manera que podamos hacer los vegetales al vapor con un poquito de sal, o en vez de colocar agua, colocar un caldo de pollo o un caldo de carne, o agua con alguna especie, con culantro, con anís, con algo de pimienta, para que el olor de esta especie se impregne en el vegetal y el vegetal no quede tan insípido. Recordemos también que los podemos preparar a la plancha o a la parrilla. De esta manera se untan con un poquito de aceite de oliva o aceite de maíz o de canola, se les unta un poquito de sal por fuera y se hacen asados a la parrilla y quedan muy sabrosos. Igualmente, aquí es muy popular el consumo de los guisos y de las sopas, entonces aprovechemos también en las sopas para incluir una gran variedad de vegetales picados dentro de la sopa. De hecho, lo que son las sopas y los guisos son una muy buena opción para comenzar a educar a los niños en el consumo de vegetales. Una sugerencia que sí les hago a las mamás es que cuando incluyan vegetales en las sopas y estén pensando en niños, corten los trozos muy pequeños. Culturalmente las sopas tienen a veces ayote o chayote, pero los pedazos son muy grandes, y para los niños que apenas se están familiarizando con el consumo de estos alimentos, es más práctico cuando se ponen en cuadritos muy chiquitos, que sean más fácil de ellos, de no tener que comer un bocado muy grande de algo que no saben si les va a gustar. Entonces cuando están todos pequeñitos es mucho más fácil que ellos los puedan saborear. Visualmente te engaña también. Y también visualmente están mejor. Ahora, con los guisos es necesario recordar que los guisos se pueden preparar con un poquito de mantequilla, un poquito de sal, en vez de crema colocar yogur, de manera que quede sabroso, pero no que el guiso, que puede ser sano, lo convirtamos en una fuente de grasa no saludable con la cantidad de crema que se le ocurre. Y también no olvidar que una muy buena manera de incluir los vegetales es combinarlos con los arroces o combinarlos con las carnes, de manera que ellos puedan tomar el sabor de este otro alimento y es mucho más fácil de consumirlos. Así que tenemos el reto todos de saber que los vegetales son sumamente importantes en nuestra dieta, que son muy saludables, pero que para esto tenemos dos retos: el aprender a comerlos y el aprender a prepararlos. Solo que hay que comenzar, hay que iniciar ese duro trabajo que creo que es muy útil para la salud de todos. Súper útil, y me gusta mucho eso, ¿no? Que bueno, tenés de 12 a 15 días para que tu paladar se acostumbre a este sabor y de esta manera puedes empezar a agarrar como el amor a los vegetales. Son deliciosos, yo creo que no hay excusa para no hacerlo, y recordar que bueno, el 50% de tu plato tiene que estar rodeado de esta ensalada y vegetales. Doctora, gracias por esta información tan valiosa que nos brinda desde tan temprano y por supuesto lunes, iniciando con el pie derecho de la semana. Gracias, Valeria. Le esperamos el próximo lunes. ¿Dónde la podemos seguir? En las redes sociales. Recuerden que en Facebook Vida Sana Nicaragua es una muy buena opción, donde encuentran tips nutricionales, y además a partir de mañana ya encuentran este programa para quienes no lo han alcanzado a ver, lo puedan echarle una repasadita y aprender cosas nuevas. Perfecto, gracias doctora. De esta manera nosotros continuamos con más del otro lado, Justo Velázquez.